Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro live webinar de Vive sin ansiedad, retransmitiendo en directo. Bueno, la verdad es que hacía ya unas cuantas semanas que no me había sido posible retransmitir en directo. La verdad es que, como bien decía en webinars anteriores, a pesar de que esto parezca que uno enchufa la webcam y se pone a retransmitir, pues bueno, hace falta una cierta preparación, bueno, pues saber un poquito de lo que vamos a hablar, un guión, aunque solamente sea así con unas pinceladas por encima. Y bueno, la verdad es que estoy contento de estar aquí, volver a retomar estos webinars. Vamos a intentar hacerlos todos los miércoles, a ser posible. Intentaré cumplir con todos vosotros todos los miércoles. Y bueno, pues vamos a pasar un buen rato. Vamos a charlar un poquito sobre ansiedad, como hemos venido haciendo. Y, y bueno, pues a pasar un buen rato, a resolver dudas que sobre todo inquietan a personas, bueno, pues como tú, probablemente que estés sufriendo ahora mismo ansiedad. Y bueno, pues hoy ya me he hecho un pequeño guión con las preguntas, porque a veces, bueno, en webinars anteriores lo que ha pasado es que nos poníamos a leer toda la parrafada del foro de ansiedad y a veces luego la pregunta, bueno, pues se iba, digamos, disolviendo, no quedaba muy clara la pregunta, así que, bueno, pues he hecho un pequeño guión con 5 puntos del día, que son los que vamos a tratar, con las preguntas que más están, bueno, pues que más se están llevando ahora mismo en el foro de ansiedad, sobre las que más repercusión está habiendo. Y bueno, pues vamos a empezar con ellas. Me alegraría que empezaseis bueno, pues a saludar a través, bueno, estamos retransmitiendo a través de dos canales de Facebook y dos canales de YouTube. Los dos canales de Vive sin ansiedad, Facebook y YouTube, y los dos canales de Foro de Ansiedad, Facebook y YouTube. Estamos utilizando un nuevo software que está tirando bastante del ancho de banda, por lo cual, bueno, pues si se entrecorta un poco la comunicación, pues es algo que tiene hacer vídeos en directo para cubrir a tanta gente. Espero que no, espero que se me oiga bien, ya he estado haciendo pruebas, parece que sí, se me oye, se me ve bien, así que me alegro muchísimo de estar aquí con todos vosotros. Si queréis ir presentándoos en los chats respectivos de las redes sociales desde donde estéis viendo esta retransmisión, pues encantado, me decís vuestro nombre, me decís el país desde donde estáis asistiendo a esta retransmisión. Y bueno, como bien he dicho siempre, me encantaría poder contestaros en directo a todos, pero es una locura. La última vez hubo más de 1000 personas registradas y solamente estábamos en los canales de Foro de Ansiedad. Ahora ya estamos retransmitiendo también en los de Vive sin ansiedad, con casi ya cerca de 200.000 suscriptores solo en el canal de YouTube. Y la fanpage de Facebook, que bueno, pues ha dado un subidón impresionante de seguidores, por lo cual, pues bueno, estoy muy contento de que estos meses han sido cruciales. Estamos haciendo, considero, y me pongo yo la corona, un poco de haber hecho un buen trabajo. La verdad es que, bueno, pues ha requerido mucho esfuerzo, mucho tiempo, pero ha traído sus resultados, cada vez más suscriptores, más personas que, bueno, pues que les gustan los contenidos que vamos subiendo. Y bueno, pues al fin y al cabo mi misión es esa, tratar de tranquilizar, ayudar y dar, bueno, pues solución y consejos basados en mi propia experiencia y en la experiencia de las personas a las que he podido ayudar hasta el día de hoy. Bien, pues ¿qué os parece si empezamos cubriendo los puntos del día que tengo preparados para esta retransmisión? Me vais a perdonar que beba un poquito de agua porque es que tengo la garganta un poquito seca, tengo un poco de alergia con esto de la primavera y se me reseca bastante la garganta, así que ya que hay confianza voy a echar un traguito. Y empezamos ahora ya, sí que sí, perdón, y empezamos ahora ya, sí que sí, porque es que si no, se me corta la voz y no puedo continuar, ¿vale? Venga, bien, pues empezamos con los puntos del día de hoy. Bien, lo primero que he querido, el primer punto del día, no es una respuesta a una pregunta de ningún usuario, sino más bien es algo que me llamó muchísimo la atención. Hace unos días, al menos aquí en España, salió una noticia en prácticamente todos los canales de noticias, en los que se veía, creo que era en Indonesia, 2 niños subidos encima de una serpiente pitón que debía medir pues unos 6 o 7 metros, y bueno, pues con un diámetro así enorme, ¿no? Y bueno, pues la noticia dio la vuelta al mundo, se veía, bueno, pues era la mascota de esos niños. Esa serpiente era la mascota de esos niños y los niños se subían encima y la serpiente, bueno, pues iba reptando y los niños encima, como si fuesen encima de un caballo, pues encima de una serpiente. Así que
A este primer punto del día que hace alusión a esa noticia le he llamado los miedos se hacen, no nacen. Obviamente cuando tenemos ansiedad, ¿cuál sería el mejor sinónimo para caracterizar a la ansiedad? Sin duda alguna sería la palabra miedo, así es como lo interpreto yo. Miedo, ansiedad, miedo, ¿verdad? ¿Qué aparece cuando tenemos ansiedad? Si hay algo que es factor común para todo el mundo, los síntomas pueden variar, unas personas pueden tener mareos, pensamientos obsesivos, sensación de ahogo, taquicardias, sensaciones de irrealidad, de desrealización, despersonalización, pero ¿en qué coincide todo el mundo? En el miedo, en el temor a que pase algo. Algo que conocemos lo que es, como puede ser salir a la calle, conducir nuestro vehículo, montar en el metro, montar en un autobús, o algo desconocido, saber que nos puede pasar algo, que nos podemos marear, desmayarnos, o que mejor me quedo en casa porque presiento que algo malo puede pasar, o que puedo morir, o que puedo enfermar, o que puedo enloquecer o perder el control, ¿verdad? Siempre el factor miedo está presente en todas las personas que tienen ansiedad. Y como bien he querido titular a este punto, es los miedos se hacen, no nacen. Y el vídeo lo tengo por aquí. No sé, vamos a comprobar porque es una de las cosas que no tenía muy clara. Sí, se puede ver cómo el vídeo, voy a quitar el sonido, y se puede ver los niños cómo están encima de esa serpiente. Bueno, pues son serpientes que son capaces de comerse un ciervo enorme de 200 kilos y los niños, pues mira, están tan tranquilos con esa serpiente, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? ¿A dónde quiero llegar? ¿Dónde quiero llegar con esta reflexión? Quiero llegar a que esos miedos que ha creado nuestro cerebro, si nuestro cerebro ha creado esos miedos, también podemos deshacernos de esos miedos. ¿Qué pasaría ahora mismo si yo cojo una serpiente de estas, la guardo en una jaula y voy a una clase de niños infantiles, pues aquí cerca, que hay una escuela aquí al lado de la oficina, y suelto la serpiente por la clase? Pues os podéis imaginar lo que pasaría si suelto una serpiente de 7 metros en una clase llena de niños. ¿Qué ocurriría? Pues que estarían todos dando voces, gritos, miedos y muy probablemente crearía más de un trauma infantil a más de un niño. ¿Por qué? Porque esos niños han crecido ya con el miedo de que las serpientes es un animal malo, que se come a conejitos buenos, y bueno, pues hemos crecido con unas ciertas creencias. Pero ¿qué ocurre cuando esas creencias no son así? En otros países en los que nos han dicho que, bueno, pues esas serpientes no son tan malas, y que incluso las podemos utilizar como mascotas, como bien hemos dicho en el vídeo. Bueno, pues al fin y al cabo es la mente la que interpreta la información a veces de forma muy caprichosa y nos crea ciertos miedos que no nos dejan vivir a gusto. Pero como bien he dicho, eso es fruto de la mente. Y del mismo modo que nuestro cerebro ha creado esos miedos, también los podemos eliminar. Nosotros los creamos, nosotros los destruimos. Y cuando empezamos a perder el miedo a la ansiedad, bueno, pues es uno de los primeros indicativos para empezar a mejorar. Al menos así es como lo hacemos nosotros a nuestros alumnos de Vive sin Ansiedad, y así es como, bueno, pues me funcionó a mí y veo que funciona a todo el mundo. Digamos que recodificando el cerebro y haciendo que esos miedos, nuestro cerebro al fin y al cabo interprete esas situaciones que interpreta como miedos, temor, peligro, amenaza, pues que deje de interpretarlos como tal. Y poco a poco vamos perdiendo el miedo y la ansiedad, bueno, pues se va disipando y con ella, pues todos los síntomas que puedan manifestar cada vez que aparece. Mareos, taquicardias, palpitaciones, sensación de ahogo, sensaciones de irrealidad, insomnio, etcétera, etcétera. Así que bueno, pues hasta aquí este primer punto del día. Los miedos no nacen con nosotros, los miedos los creamos nosotros mismos. A través de creencias, a veces creencias limitantes, creencias que nos limitan muchísimo en nuestra vida. El miedo a creer que podamos fracasar, el miedo a creer que podamos, pues que nos puedan ridiculizar. Por eso mucha gente, el temor a hablar en público. Bueno, pues el miedo al fin y al cabo es una de las cosas que más frena a una persona. Y cuando llega hasta tal punto, pues obviamente, bueno, pues con la ansiedad, por ejemplo, pues puede llegar a limitarte hasta el punto de no poder salir ni de tu propia casa. Pero como bien he dicho, no es algo con lo que debamos aprender a convivir, sino que se puede trabajar para que todos los miedos desaparezcan del mismo modo que han aparecido. Así que bueno, ese ha sido el primer punto del día, que es simplemente, bueno, pues cosa de la casa, no es una pregunta a la que responder. Y ahora ya sí tengo 4 preguntas a las que vamos a responder en este live, que he seleccionado de las redes sociales y del foro de ansiedad. Y si os parece, bueno, pues pasamos a la primera pregunta, después de esta breve reflexión sobre los miedos. Bien,
Es sobre un usuario. Quiero que sepáis que he resumido las preguntas para no leer toda la extensión de la misma, y también por derechos de privacidad tampoco voy a citar los nombres de las personas que la han hecho, ¿vale? La pregunta en sí misma. Así que un usuario nos comenta que le han comentado que la ansiedad no se cura jamás y que esto, bueno, pues ha despertado un malestar, bastante inquieto, porque no se imagina tener que vivir toda la vida con ansiedad. Bien, es una pregunta que ya hemos resuelto y respondido en varias ocasiones. La ansiedad no se cura jamás. Bien, aquí es una de las grandes mentiras de la ansiedad. Una de las grandes mentiras que podemos encontrar y que muchas personas utilizan de forma despiadada, sobre todo, bueno, pues digamos, terapeutas poco éticos, utilizan, bueno, pues este argumento, este falso argumento, porque, bueno, en el momento que nos hacen creer que esto es real, pues, bueno, pues ya estamos condenados a tener que ir a terapia durante toda la vida, cuando en realidad esto no es así. Aquí tenemos que distinguir dos cosas, la ansiedad sana y la ansiedad patológica. Cuando una persona nos dice que la ansiedad no se cura jamás, está en lo cierto en parte, ya que la ansiedad sana no se cura jamás. Es la ansiedad patológica la que se cura siempre. Pero es la ansiedad patológica la que te está molestando, ya que la ansiedad sana es una cosa con la que nace todo el mundo. La ansiedad sana, la ansiedad en sí misma, recibe el nombre de ansiedad sana, es, digamos, la capacidad de reacción que tenemos para enfrentarnos a un peligro, una amenaza, un peligro inminente. Si vemos un león en África, bueno, pues automáticamente nos vamos a poner en alerta, bien para plantarle cara a ese peligro, a esa amenaza, o bien para salir corriendo. No nos vamos a parar a pensar qué tenemos que hacer. Nuestro cerebro automáticamente, la ansiedad sana, nos va a preparar para salir corriendo o enfrentarnos a ese peligro. Eso es lo que hace la ansiedad sana. La ansiedad patológica, la ansiedad, el trastorno de ansiedad, que es el problema por el que estamos, bueno, por el que hemos pasado personas como yo, muchas otras personas, o por el que puedas estar pasando tú, se llama ansiedad patológica. ¿Qué ocurre en la ansiedad patológica? Ocurre que, obviamente, esas sensaciones de alerta se activan sin motivo aparente. El cerebro interpreta que hay peligros donde realmente no lo hay. Puedes estar perfectamente en tu casa sentado en el sofá y de repente aparecen esas señales de alerta, esas señales de que algo va a pasar, no sabes el qué, pero algo va a pasar. Tu corazón se dispara, tu ritmo cardíaco se dispara, tu respiración se dispara, te mareas, te sientes aturdido o aturdida, sientes, bueno, pues una sensación muy extraña, sudoración. Es decir, tu cerebro ha mandado una señal de alerta de que hay un peligro inminente, cuando en realidad no hay ningún peligro inminente. Así que una cosa es la ansiedad sana y otra cosa es la ansiedad patológica. Cuando una persona dice que la ansiedad no se cura jamás, obviamente no se cura jamás, porque la ansiedad sana no se cura. De hecho, necesitamos vivir con ansiedad sana. Otra cosa es la ansiedad patológica. La ansiedad patológica se supera siempre. Eso de que la ansiedad aparezca en cualquier momento sin motivo aparente, eso es algo totalmente fuera de lugar. Ni tú, ni yo, ni nadie estamos condenados a tener que vivir con ansiedad patológica. Yo la he superado, yo he ayudado y he conocido muchísimas personas que han superado su ansiedad, y tú la vas a superar. Así que si alguien te dice que tu ansiedad no se cura jamás, haciendo alusión a tu ansiedad patológica, no le hagas ni caso. Y enseguida, bueno, pues tacha a esa persona de tu lista de contactos, porque los mensajes que te está dando, desde luego, que son muchísimo más destructivos que productivos. No te interesan mensajes así, porque no son ciertos. Una persona que te dice algo así, lo único que quiere es hacer daño. Y ojo, que yo me he topado con muchos alumnos que me lo han dicho. Es que, Eric, me han dicho que tengo que acostumbrarme a convivir con... No, para nada. Nadie tiene que acostumbrarse a convivir con la ansiedad. Para nada. ¿Vale? La ansiedad es un problema que tiene un inicio, tiene un transcurso y tiene una solución. De hecho, en el momento que ponemos punto y final a la ansiedad, si hemos superado bien la ansiedad, nuestro cerebro queda completamente blindado. Es como cuando de pequeños nos amenazaban nuestros padres cuando no queríamos comer y nos decían que va a venir el hombre del saco o el coco. Al menos aquí en España es muy común. Te decían que viene el coco, como no comas, como no hagas los deberes, como no te portes bien, como no te duermas, va a venir el hombre del saco, va a venir el coco y verás tú. Y bueno, pues con ese chantaje emocional jugaban con nosotros y conseguían que hiciéramos lo que queríamos. Es decir, nos metían el miedo en el cuerpo y nosotros aceptábamos para evitar que eso ocurriese. Ahora ya, siendo mayores, pues nos damos cuenta que no existe el hombre del saco, que no existe el coco, y por más que quisieran ahora meternos el miedo en el cuerpo
con el hombre del saco y con el coco sería imposible, porque sabemos que no existe, que no hay ningún peligro con esos dos personajes. Pues con la ansiedad pasa exactamente lo mismo. En cuanto hemos superado el problema correctamente, ya no hay ningún temor de la propia ansiedad que nos pueda volver a causar malestar. ¿De acuerdo? Es decir, el cerebro queda completamente blindado. Podremos tener estrés por el trabajo, por las circunstancias laborales, por las circunstancias familiares, pero la ansiedad, el problema de ansiedad que hemos tenido, le habremos puesto punto y final y no volveremos a saber nada más de ese problema. ¿De acuerdo? Siempre y cuando se hayan hecho las cosas correctamente. Así que por supuesto que la ansiedad se supera siempre. Siempre. Da igual el tiempo que lleves con ella, cuál sea tu condición, la edad que tengas, los síntomas que tengas, el grado de ansiedad que tengas, la ansiedad se supera siempre. Que lo sepas. Y si alguien te dice lo contrario, como bien digo, no te interesa escuchar mensajes de personas así. Son mensajes destructivos, no son mensajes productivos. ¿Vale? Así que bueno, vamos a pasar a la segunda pregunta que nos comenta un usuario también del foro de ansiedad. ¿Hasta qué punto es importante la autoestima para superar la ansiedad? Ya que, bueno, pues entre mis libros favoritos he mostrado alguna vez, bueno, pues libros sobre cómo potenciar la autoestima. La autoestima es clave para superar la ansiedad. Yo siempre he dicho que la autoestima y la ansiedad trabajan como una balanza. Cuanto más ansiedad tenemos, menos autoestima tenemos. Y cuanto más autoestima tenemos, menos ansiedad tenemos. Es decir, cuanto más pesa la balanza de la ansiedad, menos pesa el platillo de la autoestima. Pero cuanto más pesa el platillo de la autoestima, menos peso tiene la ansiedad. ¿De acuerdo? Por eso debemos reforzar siempre nuestra autoestima. La autoestima, al fin y al cabo, es el autoconcepto que tenemos. El concepto que tenemos de nosotros mismos, conocido como autoconcepto. Lo que podemos llegar a querernos a nosotros mismos, lo a gusto que estamos con nosotros mismos, con nuestra forma de ser, de actuar, de interactuar con otras personas. Bueno, pues eso hay que reforzarlo muchísimo, muchísimo. Y precisamente nosotros dedicamos un capítulo entero en Vive sin ansiedad a trabajar la autoestima, porque consideramos que es algo fundamental cuando se tiene que superar la ansiedad. Fue gracias al Dr. Richards, precisamente, en uno de sus cursos online, hace ya muchísimos años, cuando yo empecé a iniciar, digamos, el tratamiento de superación de mi ansiedad, cuando me di cuenta de esto de la autoestima, la importancia que tenía trabajar sobre la autoestima. Al fin y al cabo, cuando tenemos ansiedad, tendemos a rebajarnos a nosotros mismos. A veces ni nos arreglamos, decimos, bueno, ¿para qué? Todo el día en pijama, desganados, sin hacer nada. La autoestima cae hasta niveles, vamos, bajo cero. Y eso hace que entremos en una espiral autodestructiva, porque cada vez nos vemos peor. Cada vez nos vemos peor, nos miramos al espejo y nos vemos como deshechos, sin ganas de hacer las cosas que nos gustaban hacer, sin ganas de hacer ejercicio, sin ganas de salir con los amigos, sin ganas de pasar un buen rato. Bueno, pues todas esas cosas, poco a poco, porque sé que no es fácil cuando se tiene ansiedad y hay que saber cómo hacerlo, poco a poco debemos ir trabajando todos esos puntos que hemos ido perdiendo, toda esa autoestima que hemos ido perdiendo, debemos empezar a trabajarla poco a poco para empezar a reforzarla una vez más. Y como bien digo, a medida que vamos reforzando la ansiedad, la autoestima, va perdiendo fuerza la ansiedad. Por lo tanto, la autoestima es clave para superar la ansiedad. Es clave. Y no solamente para superar la ansiedad, sino cualquier problema que luego nos pueda plantear la vida. El hecho de superar la ansiedad no quiere decir que vayamos a vivir ya el resto de días sin problemas y, bueno, pues un camino de rosas. La vida te va a seguir poniendo obstáculos. Te va a seguir poniendo problemas. Pero cuando tienes una autoestima fuerte, y con ella una fuerza de voluntad fuerte, que hablábamos de la fuerza de voluntad antes de ayer en el vídeo de YouTube, pues tenemos ya dos armas muy muy poderosas para poder enfrentarnos a los problemas que nos ponga la vida. Y no caer en depresiones, tristezas, dejarnos avasallar por los problemas que nos pone la vida, sino que tenemos dos armas con las cuales podemos fulminar a cualquier problema que nos ponga la vida. Con autoestima y con fuerza de voluntad. Perdón. Y vamos a pasar a la tercera pregunta, que es una pregunta que también hemos contestado varias veces, pero bueno, en cuanto veo que hay muchas personas que empiezan a tener malestar con una pregunta, una cuestión, pues sin problema alguno la vuelvo a contestar tantas veces como sea necesario. Tengo la sensación de que voy a perder la cabeza y quería saber, de verdad, por favor díganme si puedo perder la cabeza o volverme loco por culpa de la ansiedad. Bien.
Como bien hemos dicho, la ansiedad viene consigo cargada de miedos. Es como un Papá Noel con un saco lleno de miedos. Venga, toma. Viene la ansiedad y nos deja en la puerta de casa un saco lleno de miedos. Y uno de los miedos más comunes de la ansiedad es precisamente el miedo a poder volvernos locos. No quiere decir que todo el mundo tenga este temor. Hay gente que tiene miedo a tener un infarto, miedo a morir, miedo a enfermar, miedo a tener cáncer, miedo a tener un tumor cerebral, un derrame cerebral. Pero el miedo a volverse loco es un miedo muy común. Normalmente lo suelen tener personas que tienen síntomas como la desrealización, confusión mental, mareos, sensación de desvanecimiento. El miedo a volverse loco es solamente un miedo, es solamente un temor. No va a trascender para nada, no se va a reflejar en tu vida de ningún modo. De hecho, bueno, pues una enfermedad mental, como bien dice el nombre, es una enfermedad mental y la ansiedad en sí misma ni siquiera está considerada, según la Organización Mundial de la Salud, como una enfermedad. Es un trastorno emocional que tiene, como bien he dicho antes, un inicio, un transcurso y un fin. Y los miedos, al fin y al cabo, no son más que miedos. El hecho de que yo de pequeño creyese que iba a venir el coco o el hombre del saco no iba a hacer que viniese ni el coco ni el hombre del saco, porque no existen. Pues lo mismo pasa con la ansiedad. Todos esos miedos que nos hace creer que tenemos o que tememos o que nos vayan a ocurrir cosas son solamente cosas irracionales, que se quedan ahí, punto y final. No van a trascender para nada en nuestra vida. Así que puedes estar completamente tranquilo, porque no te vas a volver loco, no vas a desarrollar una enfermedad mental. Mucha gente me dice, es que tengo miedo a volver esquizofrénico. Cuando ven alguna noticia en la televisión en la que una persona, pues ha perdido la cabeza y ha cometido un asesinato, un crimen, un parricidio, han matado a sus hijos, alguna noticia de estas dramáticas, en los que obviamente había una enfermedad grave, en la cual seguramente ni siquiera estaba la persona siendo bien medicada, y ha ocurrido una tragedia así, pues las personas con ansiedad, que precisamente tienen el temor a poder volverse locos o enloquecer, pues se disparan las consultas, nos llegan un montón de personas, Eric, por favor, dime tal, ¿crees que yo me puedo volver loco? ¿Puedo desarrollar una esquizofrenia, un trastorno de la personalidad? En fin, cualquier enfermedad mental común. Bien, pues para nada, ¿de acuerdo? Dejémoslo ahí. Una cosa son las enfermedades mentales, no tienen nada que ver con nosotros, con la ansiedad que estamos teniendo, para nada. Y otra cosa es la ansiedad. Así que tranqui, no pasa nada, todo está bajo control y no tienes por qué temer. ¿De acuerdo? Bien. Volvemos al punto, a la última pregunta. A raíz de la ansiedad me diagnosticaron TOC. ¿Tiene algo que ver con la ansiedad? ¿Es por culpa de la ansiedad? Bien, pues obviamente el TOC, la verdad es que con esa pregunta vamos a partir de la base de que la ansiedad muchas veces viene acompañada de otras patologías de la mano. Podríamos llamarla primas hermanas de la ansiedad. Pues como pueden ser la depresión, otro tipo de fobias, o el TOC, que la gente que no lo conozca es el trastorno obsesivo compulsivo. Se trata de desarrollar obsesiones de forma compulsiva que, pues como bien digo, vienen muchas veces de la mano, como sintomatología añadida de la ansiedad. Y efectivamente el TOC es una de esas. A veces viene la depresión, a veces viene el TOC, a veces viene, insomnio, trastornos del sueño, pero el TOC, sin duda alguna, es una de ellas. Obviamente, si esto ha venido a raíz de la ansiedad, en el momento en el que vayas trabajando sobre la ansiedad, verás como el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, independientemente de los síntomas que te haya causado, verás cómo va a ir mejorando. Es normal, porque al fin y al cabo la ansiedad es la que está ahí irradiando una sintomatología, y una de esos síntomas que te ha creado es ese trastorno obsesivo compulsivo, todas esas obsesiones que puedas estar teniendo. Pues pueden ser obsesiones desde las más comunes, como pueden ser pensamientos que no desaparecen de nuestra cabeza, manías absurdas, pero que nos pueden limitar bastante en la vida. Así que es algo totalmente común. No tienes por qué preocuparte. También es una patología que, aunque fuera por sí misma, pues se puede trabajar sobre ella y se puede superar. Conozco también muchísimas personas, hemos ayudado a muchísimas personas, de hecho, con trastorno obsesivo compulsivo. Trastornos obsesivo compulsivos, por cierto, muy fuertes. Hace no mucho una persona con tricotilomanía, y no fue fácil. Tricotilomanía, es una obsesión a arrancarse
el cabello, bien sea de la cabeza, de la barba o de cualquier otra parte del cuerpo. Esta persona tenía, a raíz de un TOC, pues una tricotilomanía muy fuerte, y que todo venía precisamente por un cúmulo de ansiedad, un sistema nervioso totalmente descompensado, elevadísimo. Y bueno, pues hemos ido trabajando poquito a poco, y no ha sido fácil, no lo voy a decir. Han sido cuestión de meses, han sido 5 o 6 meses lo que ha habido que trabajar sobre, bueno, pues con esta persona, y luego otro terapeuta que como apoyo pues también le estaba ayudando. Y no hace mucho que nos escribió un email agradeciéndonos, que había conseguido superar el trastorno obsesivo compulsivo, que hacía ya muchísimo tiempo que no le daba por esa obsesión que es la tricotilomanía, eso de arrancarse los cabellos. Y bueno, pues para nosotros, pues oye, una medalla más, un testimonio más, al fin y al cabo un trofeo más para nuestra colección de testimonios, por lo cual muy contentos. Y a lo que voy, trastorno obsesivo compulsivo, ansiedad, prácticamente primos hermanos. Superamos ansiedad, verás cómo tu trastorno obsesivo compulsivo empieza a desaparecer. Más que nada porque me comentas que ha surgido ese trastorno obsesivo compulsivo a raíz de la ansiedad. Pues ya verás cómo a medida que vayas trabajando sobre la ansiedad, ese trastorno obsesivo compulsivo irá desapareciendo. Yo mismo, cuando tuve ansiedad, también pues tuve unos ciertos episodios también como de depresión. No fue una depresión profunda, fuerte, pero sí que me diagnosticaron. Incluso, ya estaba tomando ansiolíticos, pero me mandaron antidepresivos, que decidí no tomarlos. Y luego, a medida que fui trabajando sobre la ansiedad, vi como el ánimo que había perdido por culpa de esa depresión, o de esa leve, ligera depresión, como queramos llamarlo, esos episodios depresivos, pues fue mejorando, porque era un problema que había surgido a raíz de, es decir, podríamos denominarlo como un síntoma de la ansiedad. Trabaja sobre la ansiedad, desaparece el síntoma, sea cual sea. Y a grosso modo, pues cualquier síntoma. Al fin y al cabo, superamos la ansiedad y miedos, obsesiones, sintomatología, mareos, pues cualquier síntoma, cualquier abanico de síntomas que podamos estar teniendo, pues desaparecen gradualmente. En frecuencia y en intensidad. No quiere decir que una noche nos despertemos sin síntomas. Esto va desapareciendo muy gradualmente, prácticamente del mismo modo que se va curando una herida, pues se va superando la ansiedad, ¿vale? Es decir, no te vas a levantar un día sin ansiedad, sino que poco a poco vas a ir notando cómo la cosa va mejorando hasta que desaparece por completo. ¿De acuerdo? Casi sin darte cuenta. Siempre y cuando se hagan las cosas como hay que hacerlas. Así que bueno, pues nada más. Con esta última pregunta cerramos la retransmisión de hoy. Nos volvemos a ver pasado mañana en el vídeo de Vive sin Ansiedad. Y bueno, los que no lo hayáis hecho todavía, pues podéis descargar los 3 fundamentos básicos para la ansiedad. Es un reporte gratuito que podéis descargar desde vivesinansiedad.com o vivesinansiedad.es. Tenéis los enlaces justo en la descripción de esta retransmisión. ¿De acuerdo? Así que nada más, amigos y amigas, ha sido un placer enorme. Os dejo porque tengo la garganta que no puedo más. Tengo una carraspera increíble, así que voy a beber un buen trago de agua ahora mismo. Os mando un fortísimo abrazo. Me da rabia no poder estar contestando los comentarios porque veo que me estáis dejando un montonazo de comentarios, agradecimientos. Así que de forma colectiva os mando un beso muy fuerte, un abrazo muy fuerte, y mi mensaje, lo que digo siempre, vais a superar la ansiedad, no os quepa duda de ello, ¿de acuerdo? Con el conocimiento correcto, la ansiedad tiene los días contados. Y bueno, pues aquí estoy yo para ayudaros en lo que haga falta, dando información, consejos, lo que a mí me funcionó, y las cosas con las que he ayudado a otras personas, pues también las comparto. Un fuerte abrazo, amigos y amigas. Nos vemos pasado mañana en el vídeo de Vive sin Ansiedad en YouTube. Hasta la próxima.